Hola amigo, ¿cómo estás? Hola, 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 buenas noches a todos. Bien, bien, aquí estamos. Excelente, tremendo tema la oración. Tremendo tema. Oye, platícanos un poco de tu historia para que todos estemos en contexto. Me habías comentado el tema de que estuviste en Europa, seminarista, estudiaste o algo así. Sí, yo pasé el diaconado completamente y hay una parte que, bueno, solamente cuando uno está dentro, poco uno la comenta. Está uno siempre presente, está uno siempre presente en las tomas de decisiones. Entonces, cuando ya uno pasa los 5 años de estudio, tanto de filosofía, teología, yo una parte la había ganado ya en el colegio. Yo estaba bien sabido porque había estudiado desde cuarto año todo lo que era la filosofía. O sea, la había adelantado. Estudiaba en un colegio salesiano, entonces la adelanté. Pero cuando ya me tocó ya la parte de la ordenación, entonces vi situaciones ahí con un obispo nada más, con un obispo. Y bueno, tomé una decisión y no me pareció lo que él hacía. De hecho, cuando yo me retiro, por una decisión, era los 3 meses, se fue para Estados Unidos y ahí lo no sé, creo que no, ahí le dieron de baja. La iglesia le dio de baja en Estados Unidos al mismo obispo. No me puso contento, pero creo que hubo justicia. Hay justicia. ¿Y por qué Y no vamos a darle un poquito de enfoque hacia lo positivo, por favor? Por ejemplo, yo sé que la iglesia tiene muchísima información, bibliotecas, conocimiento que no está abierto al público. bueno, yo sí tuve la experiencia porque tuve un par de estudios ahí con grandes, ¿qué les digo? Con gente que lucha por medio tanto de la oración y a nivel personal de los demonios, ¿sí? Entonces, claro, hay información, no todo está escrito en la Biblia, es un hecho, Claro, teológicamente no todo claro. está, no debe estar todo ahí tampoco, porque ahí igual hay etapas que uno debe de ir quemando y eso se ve en la oración. Cuando uno llega a cierto grado de oración, es un es también un cierto grado de qué, de relación con Dios, ¿sí? Hablemos de Dios no como Jesucristo, ¿verdad? Sino el Dios Todopoderoso, ¿sí? Eso es importante. Acuérdense que ninguna religión salva. Yo siempre se lo decía a la gente, a pesar que yo estudié, yo siempre le decía, como sacerdote que fui en un momento dado, pues, yo siempre le decía, ninguna religión salva. Las doctrinas sirven para seguir algo o una visión, ¿sí? De repente tocaste el tema de Martín Lutero, para mí fue excelente. Para mí fue Una excelente, ese estructura. sacerdote, muy buen sacerdote. Y él, lastimosamente, lo vimos como reformador. Unos dicen reformador, otros dicen divisiones. Yo he leído mucho sobre Martín y Martín creía en la Virgen, Martín creía en... o sea, él nunca quiso lo que sucedió. De hecho, él pide perdón y no sabemos si la iglesia este, le devuelve toda su funcionabilidad. Pero cuando el Papa toma la decisión, eh, yo le decía, no como lo castiga el derecho canónico, sino yo le decía desbancarlo y él toma la decisión de irse a un lugar donde él podía seguir sirviendo a Dios. Yo no lo juzgo, no somos quien para juzgar a nadie. Yo no lo juzgué, nunca, nunca. Una vez en un examen de teología, sí, teología analítica, entonces me dice, yo tenía que poner que Martín Lutero era malo y no lo hice. Wow. El padre se enojó, era un obispo alemán y yo no lo hice. No lo hice, ya. Y sé que por ahí empecé a caer mal a varios obispos. Y a mí me decían ese panameñillo, ese americanito, no, ese latinoamericano, latinoamericanito, siempre el diminutivo, ¿verdad? En latín me lo decían, yo le entendía muy bien, había un obispo que era de Eslovenia,
lo entendía muy bien también, y entonces yo los dejaba hablar nada más. Yo nada más pasaba a la par y yo los escuchaba. Y eran obispos. Y uno dice, bueno, los obispos son los que más cerca están de Dios. Y eso no hay que creerlo así. Eso no hay que creerlo, ni el pastor. Ahora dijiste que no te dijeran pastor, es cierto, tú no eres pastor. Pero ni el pastor está más cerca de Dios. Puede estar más cerca de Dios en la oración una persona que está tirada en la calle, y puede ser que pida más esa persona por ti, que andas en saco, que nosotros que andamos en un carro de repente. Tú nos puedes decir qué cita bíblica es, vas a buscar ahorita en tu concordancia, en tu celular, donde Jesús hace una parábola justo antes de reclutar a Mateo. Y dice, dos hombres fueron a orar. Ya sabes para dónde voy, Concho. Sí, ya. Dice, el primero oraba de la siguiente manera: Dios, gracias, porque no soy tan pecador, ni siquiera como este que está aquí a mi lado, como este publicano. ¿Quién era un publicano? Un publicano era un judío al servicio de los romanos que cobraba impuestos de judíos. Era odiado por los judíos, era odiado por el pueblo judío, pero era un mismo judío que le servía a los romanos tomando del dinero de los, ¿cómo se le llama? De lo que le cobran los impuestos al pueblo judío. Por eso, una de las instrucciones que daba desde Juan el Bautista y Jesús les decía, no cobren más de lo correcto. Pero hace un acto ahí interesantísimo, y tocar quién era Mateo y quién fue Mateo y por qué Mateo escribe de eso. Siga, eso es interesantísimo, ¿no? Siga. Espera, ahí va. Entonces, cuando tú hablabas de un publicano, te estabas refiriendo a un perro, a una escoria para los judíos. Mateo era un publicano. Ahí estamos. Mateo se dedicaba a eso. Ahí Mateo está. recolectaba los impuestos de su pueblo para dárselo a los romanos, y ellos tenían la aprobación de Roma de, por ejemplo, si el impuesto eran $100, Mateo podría cobrar 150, quedarse con 50 y darle los 100 a Roma. Y tenía la aprobación de Roma. Que eso es lo que hacía. Eso es lo que hacía. Sí, así mismo. Entonces, está el fariseo, no me acuerdo quién era, está orando y está diciendo, Señor, gracias porque no soy como este publicano. Y se justificaba a sí mismo. Y dice la escritura que el publicano oraba solamente lo siguiente: Dios, ¿qué decía, Concho? Repite, que se me cortó. Ese publicano, su oración sencilla era: Dios, ten misericordia de mí, que soy pecador, no soy digno de estar delante de ti. Exactamente. Pero ¿Cómo la ves? ¿por qué Mateo sabía eso? ¿Y por qué en el Evangelio de Mateo, interesantísimo, por qué Mateo sabía eso? Y esa es la parte histórica, filosófica, que se encuentra dentro de los anaqueles del Vaticano, por eso es que es tan rico, y saber por qué llegó Mateo a esa conclusión filosófica. ¿Por qué saberlo? ¿Por qué saberlo? ¡Wow! Era tremendo. Era que Mateo estaba ahí viendo y vivía el día a día. Él era parte de eso, de ese fenómeno. Tienes toda la razón. Y ahí fue donde lo llama el Señor. Ahí. Que fue una conversión. Dime. Sigue, hermano. No, igual te quiero escuchar porque hay tanta literatura, biblioteca en el Vaticano, que no acabas en una vida de leerlo. Exactamente. Yo me dediqué específicamente, y son cosas de Dios, ¿verdad? Hoy estás tocando el tema de Mateo. Yo me dediqué a leer Mateo durante 2 años y 8 meses. Solo Mateo. Solo, qué casualidad. Bueno, cosas de la vida, estás tocando a Mateo. Entonces uno encontraba a Mateo
que no solo era tan pecador, que él lo sabía, que cuando Jesús lo llama, él no se podía convertir. Y yo, pero Wow. yo no puedo, dice, yo no puedo. Eso no está en la Biblia, porque él no lo Claro. escribió, ni hay que sacarlo por otros libros. Bueno, hay unos libros sagrados, que son 5 libros sagrados, que para tener acceso hay que llegar, digamos, o sea, hay que estudiar en el Vaticano, tienen que tener el permiso como de 8 o 9 obispos, que no tanto son ellos este, activos, sino que ellos están ya, tocaste el tema principal, en la oración contemplativa, que era la que llegó Mateo. Mateo es el que más escribe de la parábola, y cuando él escribe la parábola, sí, que encuentran todos los manuscritos y empiezan a descifrarlos, porque hay que irse a las raíces de a dónde y cuándo se escribe la primera. O yo en lo que había leído, creo que ya íbamos como por la segunda Biblia. ¿Por qué? Porque hay que recordar que la Biblia es escrita en varios, bueno, idiomas le podemos llamar, bueno, estaba el hebreo, pero cuando llega Mateo, que dicen que Mateo tenía completamente orientación a dónde, a los romanos. Y Mateo tenía que conquistar a quién, con el pensamiento, a los romanos, Claro. porque él conocía, oiga, y es que también Cristo, y hay que ir atrás, Cristo no llamó a cualquiera, él tenía que llamar a gente que no solo quería servir, sino gente necesaria para llegar al corazón de los judíos. No, y no solo de los judíos, de los romanos, Claro. que tenían al pueblo oprimido. Todos. Entonces, Sí. cuando vemos, él lo hacía con una oración, y yo se las puedo, aquí ya tengo mi Biblia abierta, que es la que yo he tenido yo tengo 53 años, esta Biblia yo la he tenido conmigo 42 años. 42 años han andado Wow. conmigo esta Biblia, y la tengo aquí, y las hojas están intactas, pero cuando él manifiesta, y entonces dice en Mateos, lo pueden buscar, 18, ¿quién es el mayor? Ándale. Esa parte, ajá, el mayor, y eso se la voy a dejar a usted, pero se la voy a lanzar como pregunta, Frank. Acuérdate que Ajá, conmigo no somos perfectos ni pristinos, ni siquiera yo me memorizo las citas, pero hay que yo tampoco. saber la palabra, eso sí. Entonces, ¿quién era el mayor? Entonces, cuando él escribe de quién era el mayor, hay que ir donde, porque tenemos un apóstol que sabía mucha medicina, para que también sepan. Entonces, Lucas. Lucas se pone a trabajar con él, con Mateos, y ellos trabajan juntos, y también Lucas menciona quién es el mayor, y dice así, en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¡Wow! Y entonces, el mismo Mateo se queda así como que él, y eso está en unos manuscritos, él se queda viendo y pensando, no le daba a su mente, y en ese momento se puso, y vamos de nuevo a donde llegamos, a la oración. Y él se va a la oración, y se queda así. Entonces recuerden que la oración está íntimamente ligado a lo que es el Espíritu Santo. Y llamando Jesús a un niño, ojo, y llamando Jesús a un niño, Espíritu Santo, ilumina a Mateo, ¿ah? Lo ilumina. Y llamando Jesús a un niño, le puso en medio de ellos. ¡Wow! Y dijo, de cierto os digo, no como hay otras traducciones que dice, yo les digo. No, de cierto os digo. Eso, ese os, ya les voy a decir qué significa en hebreo. Que si no os volvéis, ojo, volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí se la dejo. Wow. Ese es Mateo. En Wow. oración, Mateo se quedó pensando toda esa situación, y entonces hay unos libros allá
que son reflexiones discipulares. Entonces, Pero Concho, ayúdame con algo. ajá, Jesús no era en sus palabras complicado, ni sofisticado, ni tan palabras tan ribombonantes que nunca. confundieran a la gente. Él trataba de hablarles para que todos entendieran, ¿no? Platícame un poco de eso. Bien, su lenguaje en hebreo, era hebreo, por supuesto, era un judío hebreo, ya, pero también Jesús no solamente sabía hebreo. Recuerden que él hablaba también perfectamente el arameo, no tenía ningún problema. Y como buen pastor, ahora sí, podemos llamarle pastor de sus ovejas, hablaba a quién, con un lenguaje que, un lenguaje coloquial en la época a los agricultores. Y él señalaba a la zarza, que cuando venimos aquí y traducimos, y ahí empezamos con las traducciones, o buenas o malas traducciones. Entonces convertimos el hebreo coloquial y entonces lo traemos que él hablaba tan bajito, Jesús hablaba tan bajito que hasta los más, y dice, y debe de ser como un niño y la humildad. Hablaba tan humilde en sus palabras que solo la palabra era una oración. Lo que decía Jesús era una oración en sus palabras. Era tan enriquecedor que bueno, muchas personas hoy día yo los veo, yo tengo muchos amigos pastores y ellos me dicen, Ico, si yo digo esto, si tú dices eso, creo que le vas a caer mal a la gente que venimos de abajo. ¿Por qué? Acabas de decir algo, Fran. Debemos de hablar como sencillito, lo más sencillo. Entonces yo siempre a veces les digo, gente, les habla el más pecador de todos ustedes. Entonces todo el mundo se queda así, ¿en serio, Conce? Sí, yo soy el más pecador. Aquí yo soy el más pecador. Y yo quiero que ustedes oren por mí. Así inicio cualquier reunión, y eso se lo digo a ustedes ahora mismo, oren por este gran pecador. Porque de que quiero ir a estar y celebrar la Pascua, que es el paso de la vida, en oración con ustedes. ¿Por qué? Porque tenemos la memoria a veces tenemos la memoria como llena y no la limpiamos. ¿Cuál es la memoria llena? Pensamos que si la persona aquella se murió hay que llorar. Eso significa que Jesús venía de vivir en constante ayuno y oración, contemplación, Ojo, conexión ojo. con el Padre. Claro, pero miren qué interesante y lo que tú dices, que claro, él lo sana, pero también había alrededor de Jesús, no lo necesitaba, porque él era todo con su Padre Celestial y era una comunicación directa. Pero mire lo que había alrededor de Jesús también. De una u otra manera, y hay libros que lo dicen, porque no todo está escrito en la Biblia, esa es otra, no todo está escrito en la Biblia. Entonces, se dice, en unos libros que yo leí, que había gente que quería la sanación de ese hombre. También quería la sanación. La deseaba. No, perdón, la deseaba. Perdón, mencioné mal, la deseaba. Querer es algo material. Desear es algo espiritual. Entonces la oración antes del ayuno estaba por delante de, ojo, por delante de, ahora, bueno, fue una de las cosas que yo también, y por eso lo puedo decir públicamente, y yo le decía a mi obispo, y yo lo puedo decir, sí, tú lo puedes decir con eso, no estás diciendo nada malo. Dicen que hay que ayunar para que Dios te haga un milagro. No, Yo no cuidado. creo eso. Lo que sí Yo hay no que, creo eso. yo tampoco, lo que sí hay que es hacer el bien, pero antes de hacer el bien, primero tengo que yo verme yo y darme besito y verme en el espejo y hacer oración por mi alma para después yo poder orar por otro. Eso es muy importante saberlo, porque en Mateo, aquí lo dice, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Aquí está en Mateo, Mateo 15, ¿sí? Mateo 15, ¿cómo se debe perdonar al hermano? Y ahí él lo habla. Primero, yo primero debo de orar para mí, ver lo malo que yo hice
y después voy y me pongo en paz con mi hermano por medio de la oración. ¿Viste? Eso es tan importante, por ejemplo, cuando dice, ¿cómo yo quiero ayudar a mi hermano a sacarse una paja de su ojo si primero no quito la viga que está sobre mis propios ojos? Y miren el lenguaje, y volvemos a unir, y ojalá que la gente lo ponga, el lenguaje que usa Cristo tan coloquial. Habla de paja, una forma de agricultura, ¿sí? Habla de viga, que en ese tiempo, o sea, ya existía la viga, no había ningún problema, ¿sí? Y habla sobre todo, habla por medio de esos dos palabras, de un perdón, pero de corazón. Habla de un perdón de corazón. Es interesantísimo cómo toca Cristo, y Mateo lo relata muy bien. Seguimos con Mateo, cuando Mateo lo dice así: otra vez os digo, dice en Mateo, os digo, que si los dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, pidieren, le será hecho por mi Padre, no por Cristo, por mi Padre. Ahí está. Y ahí mira, Concho, ahí viene otro secreto que muchos en este momento les va a abrir los ojos. Ok, ahí va. Cuando dice, cuando dos se ponen de acuerdo. Exactamente. ¿Te das cuenta cuál es el núcleo más poderoso que existe en la Tierra, donde dos personas pueden poner de acuerdo? ¿Y cuál es el núcleo que hoy la tendencia quiere destruir? La familia. Ahí está. Ahí está. Claro que sí, mi hermano. Estamos conectados. Eso es lo que el Espíritu de Dios nos quiere hacer libres. Entonces, por ejemplo, hay un libro que se llama Ética Filosófica Rabínica. Me lo aventé todo. Ajá. Y dice cosas, brother, que no están en la Biblia, pero están en el contexto y te abren el panorama de otras cosas que no inventes. Por lo tanto, ese libro fue un compendio que escribió un rabino basado en la enseñanza oral de padres a hijos por años. Mira, ahí te va. Yo supe de un pastor que tenía 50 años y que le profetizaron, ¿bien? Así como el rey David, cuando estaba en sus años de edad avanzada, le dieron una doncella joven para que lo calentara. Así el Señor te permite tener una doncella joven en tu cama. Mal. Ay, Señor. Danos paz. Danos paz. Sí me voy a entender. Bueno, miren, les voy a decir algo. Y esto es una situación que me pasó. Dando una vez la comunión, venía una religiosa. Esto no debería decirlo porque lo dije en confesión, pero le pido perdón a Dios porque creo que debo de manifestarlo para que ustedes, que pueden estar en muchas religiones, y si me preguntan, yo profeso la religión católica, apostólica y romana, y tengo mi criterio, pero sí les digo... Tienes estudios, y tienes seminario, y tienes experiencia, y estuviste en el Vaticano, y estuviste en Roma, y conociste a muchísimos personajes de alto nivel en la iglesia. Así es. El obispo que está actualmente en México es el que diría todo, lo conozco a nivel personal, lo conozco, sí, sí. Y sí, es una persona que es muy orante. Pero les decía, cuando yo estaba dando una vez la comunión, corría el día 17 de noviembre y eran las 2:58 minutos. Bueno, todo el mundo sabe que se acerca la hora nona a las 3 de la tarde. Y bueno, yo voy a dar la comunión y la que venía, la que me tocaba de repente, era una religiosa. Okay. Y yo, me crean o no me crean, 2 noches antes había soñado que yo no le iba a dar la comunión a una persona. No sé quién era, pero ese día
Cuando las religiosas venían de mí, la cara como que se le transfiguró, para que me crean, la misma palabra que está aquí en la Biblia. Y entonces, y se le hacía para un lado, para el otro, y yo veía al obispo, el obispo me veía a mí, y me dice, hey, panameñillo, ¿qué le pasa? Yo me quedé así, no le contesté, y la señora me puso la boca y no le di la comunión. Parece me quedó así, digo yo, puede pasar. La mujer se me quedó así viendo, porque ahora sí la trato como mujer, y se me queda viendo, y se me queda viendo, y yo lo primero que hice es, Padre, yo no me invoqué a Cristo, no, Padre, toma la decisión. Si tú quieres, yo le doy la comunión, si tú no quieres, tú no me vas a mover la mano. Y me estuve durante 5 días con la mano en el estilo de dar la hostia así arriba, y así dormía, y así estuve con la mano, 5 días. 5 días. 5 días estuve con la mano. Me llevaron al hospital, todo, y el padre, porque el Vaticano tiene su propia, sus propias reglas, más cuando uno estudia ahí adentro no puede ir a cualquier lugar así. Y se tuvo que hacer, ahí está, vuelvo a empatar, porque esto se trata de hacer esto. Y vuelvo a empatar Mateos 18, versículo 15, la oración. Tuvieron que alrededor mío hacer oración para que la mano bajara. Wow. Había sido tanto el poder de ese momento que la religiosa que vino, como a los 15 días se retiró de religiosa. 15 días se retiró de religiosa y se dieron cuenta que ella misma no andaba en cosas buenas. Imagínense. Poncho, déjame añadir algo a esto, ¿va? Respecto a la oración. Lo que pasa es que por muchos años, nosotros, sobre todo los latinoamericanos, hemos identificado en la oración como un momento para pedir. Dame, ¿sí me entiendes? Dame, extender la mano, que Dios me dé, que Dios me dé, que Dios me dé. Siempre estamos en el que Dios me dé. Mira, yo he escuchado incluso a personas decir en voz alta, Dios, mándame $1,000,000. Entonces, hay ciertos lineamientos, y déjame termino mi argumento y te dejo intervenir, ¿va? ¿Está bien? ¿Concho? Sí, señor, tranquilo. Ok, entonces, esto es lo que yo he leído y he estudiado en la Escritura. El punto número 1, o el punto focal o global, es que la oración no necesariamente se limita a pedir cosas. La oración debe ser un momento en el que nos alineamos también a la voluntad de Dios, que es buena, es agradable y es perfecta, exacto. Entonces hay una diferencia entre decir, Dios, dame $1,000,000, a decir, Dios, alíneame en tu voluntad para que la bendición que tú tienes para mí no me pase de largo y no esté yo distraído en otras cosas que no son tu voluntad, y entonces yo esté alineado en tu propósito, y entonces en mi camino esté tu favor y tu bendición. Esa es una manera muy diferente de orar que nada más extender la mano y decir, dame, 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 dame. 2. Punto número 2. Jesús dijo, pidan y recibirán. Nosotros los latinos estamos acostumbrados al pide y esperar, cruzar los brazos y esperar. Y ahí nos quedamos. Dame, Señor, un nuevo trabajo. Señor, dame una casa. Señor, dame un auto. ¿Cuántos han experimentado esto? Quiero terminar mi argumento, Concho, antes de darte lugar. ¿Cuántos han experimentado esto, chicos? Para que siga. El algo de pedir y esperar a ver si pasa. ¿Cuántos lo han experimentado? Pero no terminamos de leer el busca y hallarás, y tampoco el toca y la puerta se te abrirá. Hay 3 verbos que se dieron como instrucción: pide, busca y toca. No podemos, como creyentes de Dios, no podemos vivir una vida nada más diciendo, Dios, dame.
Tenemos que pedir estar en su voluntad. Después salir a buscar dentro de su voluntad. Y después tocar. Porque si yo nada más pido y cruzo los brazos, no creo que pase. Concho, adelante, amigo. Lo que estás diciendo tiene toda ratificación en la palabra, y vuelvo con él, Mateo. ¿Por qué? Dice en Mateo 15, versículo 21, que alguien lo buscara. Interesantísimo. Habla de la fe de la mujer cananea. Interesantísimo. Y entonces ella clama en oración. Ojo, aclamar en oración, y lo hace públicamente porque ella reconoce que es pecadora. Y dice, saliendo Jesús, escribe Mateo. ¿Por qué? Porque Mateo estaba ahí. Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. ¿Qué era Tiro y quién era Sidón? Bueno, hay que saber que Tiro y Sidón, vamos a decirlo así, en la actualidad es Irán y algo más fuerte, digamos, Palestina. ¿No es Arabia? Sí, correcto. Palestina, okay. Palestina. Entonces, porque hay una parte de la edición. Entonces, eso era tremendamente en contra y oposición a lo que decía Cristo. Oigan, y dice, esa mujer, y he aquí una mujer cananea que habla, porque era la tierra de Canaán, que habla saliendo de aquella región, decía, clama, diciéndole, Señor, hijo de David. ¿Qué significa eso? Que ya lo conocía. Lo reconoció. Lo reconoció. ¿Cuál fue la primera palabra que tú dijiste ahora? Habla en la Biblia, yo no estoy mintiendo, pueden buscarla en cualquiera, y lo voy a decir así. Dice en Mateo 15, versículo 21, y dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por quién pidió primero? Por el reconocimiento de pecadora. Ojo, y era de Tiro y de Sidón. Lo reconoció. Y después, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Qué significa? ¿Qué significa? La oración es el único medio que puede sacar a los demonios. Y mucha gente no lo quiere reconocer. Wow. Entonces, y ahí te va algo más potente, ahí te va algo más, amigo. Jesús le responde, no es correcto tomar el alimento de los hijos y dárselo a los perros. ¿Qué significaba eso? Que Jesús sabía que había una disensión entre pueblos y que los judíos miraban a aquellos media sangre, medios judíos, los miraban como perros. Y Jesús se lo dice, tú sabes que no es correcto de los hijos de los judíos y se lo dé a los perros. ¿Y qué le responde la mujer? Pues aún los perros comen de lo que se cae de la mesa de los hijos. Y Jesús dijo, ni en Israel he encontrado tanta fe. ¿Sí o no? ¿Tanta qué? No lo, ¿qué pasó? O sea, tremendo, brother. La mujer solo reconoció a Jesús. Después reconoció su posición y después hizo la petición. Y en su petición demostró que aunque ella no era digna del alimento de los judíos, por su fe, ella lo podía recibir. Y ahí es donde entramos tú y yo, que no somos judíos. Por la fe. ¿Qué dice Efesios 2:8? Por la fe, no por obras, por la fe. Entonces, eso que está diciendo Frank, ojo, repito, miren, y aunque créannos, esto no está montado, esto está en vivo, y por fe estamos haciendo esto, y créanlo que estamos como muy inspirados, porque lo que está diciendo Frank lo escribe Mateo en el versículo 15, pero
perdón, en el versículo, perdón, en el capítulo 15, versículo 27. Y ella dijo, Señor, pero aún él usa un diminutivo, los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada de aquella hora. Punto. Qué oración tan sencilla. Qué oración tan sencilla. Fíjate, su oración constó de 3 o 4 pasos. Paso número 1, reconocer a Jesús. Paso número 2, reconocer mi posición. Ella se humilla. Exacto. Paso número 3, pedir con fe. Y paso número 4, sucedió lo que ella buscaba. Pero porque ella sí lo deseaba. Porque ella lo deseaba. ¿Pero por qué? Porque creyó en la labor que estaba haciendo Cristo. Y a veces no tenemos la fe necesaria como una mostaza. Y algún día podemos tocar lo que es una mostaza allá en el pueblo de Canaán. La semilla más pequeña. Lo más pequeño de lo pequeño. Muévete, montaña. Fíjate que hablando de fe, Concho, hablando de fe, ajá, fíjate cómo es la diferencia entre la fe y la oración. Sí. Cuando los discípulos pidieron fe, ¿cómo la pidieron? Y cuando los discípulos pidieron orar, ¿cómo lo pidieron? ¿Recuerdas? Es correcto. Diferente. Totalmente. Santiago, ajá, sí. Bueno, me gustaría que se ubicaran en Mateo. Ubíquense un poquito con Mateo. Cuando los discípulos pidieron fe, la pidieron de la siguiente manera: aumentanos la fe. Cuando pidieron oración, dijeron, enséñanos a orar. Son dos verbos diferentes. Entonces, la fe no se enseña. ¡Ay, qué poderoso está esto, Concho! La fe no se enseña. Tú no le puedes enseñar a la gente fe, porque Él es el autor y consumador de la fe. Él inventó la fe. Él inventó la fe. ¿Cómo? Él creyó que cuando moría en la cruz, a pesar de que tú y yo pudiéramos rechazarlo, Él tenía la fe de que aún pudiésemos decirle que sí. Y la consumó. Él es el autor y el consumador de la fe. Él se la inventó. Nosotros, como somos hechos a su imagen y semejanza, tenemos fe. Por eso dice, aumenta la fe. Y Jesús les dice, si tuvieran la fe, ¿como qué? Un granito ¿de qué? Nada más. Moverían la fe. Jesús les está diciendo, practica la fe para que crezca la fe. Practica la fe para que crezca la fe. Sencillo. Sí. Y la oración fue, enséñanos. No dijeron, aumentanos el tiempo de oración. No. No dijeron, aumentanos la oración. No. Dijeron, enséñanos. ¿Sabes qué, Concho? No sabemos orar. La oración. Necesitamos ser enseñados. ¿Por quién? Sí. Por Él. Para saber qué decir. ¿Qué dijo Jesús? Y cuando estén delante de los príncipes y cuando los pongan delante, no se preocupen por las palabras que van a decir, porque el Paracleto, el Espíritu Santo, pondrá las palabras en sus bocas. Y tenemos un poquito para que vean eso de que yo voy a poner la boca. En mi boca, ustedes no se preocupen, tenemos a dos personajes, a dos hermanos bíblicos. Vamos a echar un poquito para atrás, un poquito de teología histórica. Encontramos al famoso Moisés, que no sabía hablar, era tartamudo por completo, y Aarón. Entonces, estos dos individuos llevan al pueblo de Israel durante 40 años
a peregrinar por fe, ojo, la fe. Y sí, entonces la fe es ahí donde la fe se cae, se aumenta, hacen el becerro de oro y van, y esto, y ahí van caminando, y ahí van, y tú no entrarás, oiga, y Moisés no entró a la tierra prometida, y él creyó por fe que ahí estaba, y nunca dudó de eso, no dudó, y si no llega, y ahí está, y lo ves ahí, pero hay unos escritos, que no todo está escrito en la Biblia, recordemos eso, porque hay gente que me dice, ¿y la Biblia la escribió Dios? Dios, lo único que escribió fueron las leyes. Dios no escribió la Biblia. Dios no escribió la Biblia. Es más, si tú quieres creer en la ley y no lees la Biblia, por fe se va a salvar. Se lo digo. No hay ninguna necesidad de agarrar toda la Biblia y saberse de memoria. Nunca hagan eso. Porque por fe, hay gente ignorante que ya son salvos y no leyeron la Biblia. Oye, Concho, ¿cómo le decían a los discípulos? ¿Cómo es que las señales que hacen estos desletrados? Totalmente. Desletrados, así los trataban. Así les decían, ¿cómo es posible que estos desletrados hagan estas señales? Se nota que estuvieron ¿Con quién? ¿Con quién? A ver, se nota que pasaron tiempo con quién. Y ellos mismos dicen, ¿cómo podemos ignorar lo que nuestros ojos han visto? ¡Ah! ¿Cómo podemos ignorar lo que hemos experimentado con nuestros propios ojos? ¿Sí me entiendes? O sea, era innegable. Un toque de Jesús, del Espíritu Santo, de Dios en nuestras vidas en oración, es más poderoso que 1000 libros que hayas leído. Porque de favor, les digo, la letra mata, pero el Espíritu, ¿qué hace? La letra mata, dice la Biblia, pero el Espíritu vivifica. Vivifica, exactamente. Y aquí, Concho, yo quisiera hacer un paréntesis. Porque de letra en letra, ¿sí? De libros en libros, de religión en religión, de escritos a escritos, de traducciones a traducciones, la misma Biblia dice que estos escritos son limitados, porque hay demasiadas otras cosas que deberían escribirse, pero no cabrían en todos los libros que existen. La misma Biblia dice que no hay suficiente letra para cubrir todo lo que ha sucedido en el nombre de Dios. ¿Qué significa esto? Que sí, vamos a leer la Biblia y la vamos a tomar como el pilar, está bien, pero hay que leer lo que podamos, sí, para informarnos, pero lo importante es que de verdad tengamos una vida alineada a Dios. ¿De qué sirve saberme todos los libros si mi corazón? El pueblo puede honrar a Dios de labios, puedes tener la apariencia, puedes tener las palabras, puedes tener los estudios y los títulos, pero en el corazón, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Quién es la vida? Jesús es la vida, Jesús es el camino, es la verdad y la vida. Dice en el Antiguo Testamento, Concho, que él puso eternidad en nosotros. ¿Por qué puso eternidad dentro de nosotros? Hay que saber de cómo se agarra y de dónde viene esa frase de él puso eternidad. ¿A qué se le llamaba eternidad si en ese momento no se sabía, de repente no se hablaba filosóficamente del alma? Algunos griegos sí hablaban del alma y por eso dentro de los 72 que él mandó a predicar habían muchos griegos, pero ¿por qué hablaba él de la eternidad? ¿Y qué concepto? Ojo, definición es una cosa, concepto es otra, son dos palabras diferentes. ¿Qué concepto había en ese momento de la palabra eternidad? Qué interesante era saber eso. Y entonces, es ahí donde viene un obispo, bueno, es luterano, sí, es luterano, pero muy evidente
en su sentir de lo que él hablaba, de la palabra eternidad y hasta dónde llegaba. Yo lo escuché decir, porque todas las iglesias se reúnen, lo escuché decir lo siguiente: la eternidad, más allá de ser una muestra a la que todos estamos entregados y debemos de resignarnos a estar en ella, es el paso para estar allá donde se descansa en la paz. ¿Ok? Ahora, vamos a unirlo, Concho, vamos a unirlo de esta manera. Tremendo. Cuando la escritura dice que Él habita en la eternidad. Eternidad. Eso dice. Sí. Y dice el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento nos ha estado preparando, Concho, porque dice que Él puso eternidad en nosotros. ¿Qué es eso? Él estaba preparando un lugar donde Él podría habitar la eternidad en nosotros. Él mora la eternidad. Él siempre tuvo la intención de estar cerca y estar con nosotros, brother, ¿o no? Siempre, siempre. Por eso fue que Él nos crea, y no solo nos crea a imagen no de un perro, ni de una vaca, ni de una ballena, no, a imagen y semejanza de Él. Recuerden, interesantísimo, porque cuando uno habla de la eternidad, ¿y quién está eternamente con Dios? No con Cristo, con Dios. Ah, bueno, podemos hablar un poquito en algún otro momento, decirles que están los querubines, están los ángeles, y están toda la otra tropa que siempre están detrás de nosotros, orando por este mundo para que esto camine. Parece mentira. Entonces, por fe, ojo, estamos de nuevo en la fe, por fe, yo creo que hay una eternidad que me está esperando con amor y paz, con fe. Entonces, documentos que se dicen por el dogma de la fe, ojo, no están escritos. Por dogma de fe, yo creo en eso, yo creo en aquello, yo creo que eso sucedió así, por fe. Sí, sí. Vamos a dar un minuto, en un segundito, Concho, para que los que están aquí conectados puedan escribir palabras que levanten el nombre de Dios, pero se los voy a proponer de esta manera. Hace un momento tú dijiste, Concho, que Dios nos creó a su imagen, ¿verdad? Correcto. Y nosotros estamos erectos, ¿no? De pie, homo erectus, ¿no? De pie en dos pies, ¿correcto? Correcto. ¿Sí te has fijado que la mayoría de los animales están en cuatro patas? Correcto. ¿Sí te has fijado que la mayoría de los peces están de forma horizontal? O le llamaban de panza. Panza. Todo lo que respira debe alabar a Dios. Todo lo que se mueve debe alabar a Dios. Ojo, están obligados, están programados. El cuervo que croa horrible, aunque croe horrible, su sonido alaba a Dios. El sol, la luna y las estrellas alaban a Dios. Tú y yo estamos en dos pies. Tú y yo no estamos obligados a alabar a Dios. Tú y yo tomamos la decisión de doblar rodilla. Rodillas. Ay, papá. No, Rodillas. no. Vamos a tomarnos un minuto. Escriban en el comentario. Exalta el nombre del Señor. Dile: Dios, tú eres santo, tú eres poderoso, tú eres digno. Alguien, por favor, por un minuto en los comentarios, por favor, solo un minuto. Vamos a ver, Concho, se redima al nombre de Dios. No importa lo que digas, si se te acaban las palabras, recita un salmo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Recita un proverbio: hijo mío, no te olvides de mi ley. Lo que sea, recítalo, pero escribe en el comentario algo. Un minuto nada más, chicos. Podemos decidir no hacerlo o podemos decidir hacerlo. Es por eso que cuando lo hacemos es lo más poderoso. Y dice Pedro,
Por tanto, podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. ¿Cómo? A través de la alabanza y la adoración. He aquí que te doy la llave de David. ¿Cuál es la llave de David? La alabanza y la adoración. Bendice, alma mía, el nombre del Señor. Le ordenaba a su cuerpo: te ordeno que bendigas el nombre del Señor. Un minuto nada más, levantemos el nombre del Señor y vamos a redimir esta red social que tanta cochinada tiene. Vamos a redimirla, vamos a hacer luz en medio de un mundo de oscuridad. Ahí está, tú eres santo, digno, poderoso. No hay nadie como tú, nadie te hace frente. Guerrero, valiente en batalla, bendito el nombre del Señor. Salmo de exaltación, gracias Dios. Muy bien, chicos, así es. El gran yo soy, santo. Eso es, chicos, muy bien, muy bien, muy bien. Y yo sé, Concho, que así como estamos hablando ahorita, yo sé que Dios está haciendo un trabajo que no podemos ver con nuestros ojos. Nunca lo vamos a ver. Nunca lo vamos a ver. Pero yo sé que lo está haciendo. Por fe lo vamos a sentir, que ese Espíritu Santo está trabajando en cada uno de estos corazones que están aquí y haciendo, bueno, todo lo que las personas deseen. Recuerden, si ustedes quieren que un hermano, que un tío, que una tía no solo se sane, pero se sanen ustedes primero, por fe va a ser así. Primero sanémonos nosotros, vamos a sanarnos nosotros. Así sea. Porque en la exaltación de Jesús, como lo hacía el rey David, el gran rey David, como le dijo Dios, nadie en este mundo está vestido como esos lirios, como los lirios, nadie, como los lirios. Y tal vez no sé si han visto los lirios, pues son una cosa bellísima. Los lirios son bellísimos, pero ustedes son más importantes y pueden estar en... Había un libro que no está aquí en la Biblia, que decía, esos lirios siempre van a estar agradecidos por la oración que nosotros hacemos a Dios, y ellos tienen y son lo que son por nosotros. Y por eso, Fran, es importante, como lo decía, nosotros estamos no obligados a... De repente yo decía, no obligados ni siquiera a pedirle a Dios. Estamos obligados a arrodillarnos, a humillarnos, porque nos dio la vida y la oportunidad para ir a la eternidad. Oiga, nos dio la vida y la oportunidad para ir a la eternidad. Me salió prácticamente en una rima, pero es así. Estamos obligados a doblar rodillas, ahí, a doblar rodillas, no nos dé vergüenza, y agarrarnos en familia, porque esa es la familia que nos están atacando ahora mismo. Agarrarnos y en oración, ahí sí. Señor, aquí estamos, dinos lo que tú quieres que digamos. Así mismo. Señor, como la mujer cananea, reconocemos que tú eres el Señor. Así es. Número 2, nos humillamos y reconocemos que no somos dignos. Ay, Señor. Número 3, creemos que tú eres todopoderoso para sanarnos. Y número 4, recibimos sanidad en nuestro cuerpo, en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro espíritu y en todo nuestro ser. Así es, pero también viene la otra parte. Viene la parte que por ahí, porque tocaron el tema, y es interesante, todo esto va unido. Tocaron el tema de quién. Bueno, se le llama así al gran reformador de la iglesia. Bueno, era nuestro amigo, y yo lo digo que era amigo de nosotros, Martín Lutero. ¿Qué pasa con Martín Lutero? Tenía una fe tan grande que cuando él llegó al Vaticano, se encontró que la gente pagaba para que les hiciera Dios supuestamente un milagro. ¿Y qué dijo Martín Lutero? Santo Padre. Al Papa le llamaba Santo Padre porque no es que es Dios, sino es que se le llamaba así, humanamente llamémoslo así. Yo sé y yo estoy convencido que
El Papa no es el padre mío. Ya. Pero a veces uno llama, hola papá, ¿cómo estás? A cualquier persona que usted tenga una exaltación y humillación. Bueno, ahora, ojo, yo no estoy diciendo que el Papa va a ir al cielo. El Papa es tan pecador o más pecador que nosotros. Eso ténganlo por seguro. Tuve la oportunidad de conversar con Juan Pablo II, tuve la oportunidad de cuando era el obispo y después fue Papa, Ratzinger, o sea, no tengo ni... El alemán. El alemán, sí. Entonces, ojo, cuando vemos la oportunidad de que nosotros podamos hacer el bien y no mires a quién, ahí va a estar compenetrada la fe que hemos pedido a Dios. Pero si tenemos nada más fe y no hacemos más nada para que esa fe se vea manifestada en nuestros hermanos, Fran, ahí te dejo el tema. Dice, la fe sin obras está muerta. Y las obras sin fe apuntan al pecado. No sé si lo escribieron o no, pero eso está en la Biblia. Listo. Fe sin obras, la fe está muerta. Obras sin fe apunta al pecado. Ahora, la fe cuando se manifiesta es pido, busco y toco puertas. Yo como latinoamericano no puedo agarrar, o como hispanohablante no puedo agarrar y decir, Dios dame, y luego cruzar mis brazos y esperar que algo pase. Ya es hora de actuar en fe. Ya es hora de tomar camino en fe. Ya es hora de movernos en fe. Ya es hora de buscar en fe. Ya es hora de tocar puertas en fe. Ya es hora de creer, pero con fe verdadera. Fe que no avergüenza. ¿Sale? Bueno, chicos, pues vamos a envolver el día de hoy. Yo quiero agradecerle a Concho desde Panamá, que está aquí con nosotros platicando. Vamos a tener muchos más tiempos. Próximo domingo acá vamos a estar. Vamos a buscar un espacio especial en algún punto para dar alguna clase o algo, Concho. Unos media hora, 40 minutos, una clase específica. Y ponemos a disposición de los chicos que están acá. Que pongan un tema ellos, que pongan un tema, claro que sí. Sería importantísimo que ellos pusieran un tema. Claro. Pues chicos, adelante. Que todos podamos crecer. Ojo, no solo crece Fran, no solo crezco yo, todos en comunidad, con una oración y con fe de que vamos a seguir avanzando. Eso no se puede quedar aquí. Hoy y mañana hay que ver a nuestros enemigos, oye, increíble, a nuestros enemigos con fe. Mira, te voy a dar una pequeña cátedra al respecto. Yo no me llamo de ninguna religión. Correcto. Yo leo la Biblia y amo a Dios con todo mi corazón. Ahora, cuando hablas de cristiano, en los años 60 después de Cristo, por allá, cuando estaban matando a los del camino, los romanos despectivamente les llamaban cristianos, como aquellos que estaban a punto de echar a los leones o de quemarlos en la hoguera. Perros, animales. Perro. Entonces, hay muchas cosas que no sabemos y las hacemos porque nos dijeron, las hablamos porque nos dijeron. Entonces, sí tenemos que un poquito más abrir nuestro panorama, ser libres, porque la verdad es la que nos hace y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Y Jesús le dijo a Pilato, si tan solo conocieras la verdad. Y Pilato le dijo, ¿qué es la verdad? Ay, papá, ahí estaba. Mira, Jesús se cayó la boca. Y esto es otro tema, Concho. Ese es otro tema. Porque si Jesús habla, Pilato se convierte y no lo crucifica. Ya no digo más. Bueno, sí, es otro tema porque muchos romanos en ese momento se convirtieron. Sí. Y hay libros
que el ejército romano depone, no deja las armas, depone las armas de los romanos y se convierten, bueno, no podemos decir el judaísmo, pero se convierten como seguidores de Jesús, pero no tanto porque Cristo en ese momento no era la palabra, sino el Nazareno, el Nazareno. ¿Por qué? Porque venía de dónde? De Nazaret, ya hijo de José y de María. Así era. Él no era Cristo todavía como tal, no era un Cristo como tal, pero ese que murió en la cruz, le decían, ¿quién es ese que murió en la cruz? Ah, yo me convertí porque vi a ese que murió en la cruz. Por fe, muchos soldados que, acuérdense que habían guerras ahí, guerras de guerra, que quedaban malheridos y ellos con solo por fe, porque creyeron en el Nazareno, se curaron. Ahora nosotros por fe, como dice Frank. Concho, vamos a envolver esta tarde agradeciendo. Chicos, por favor, los que lo deseen pueden agradecer a Concho aquí en el comentario. Desde Panamá está aquí con nosotros compartiendo. Su servidor, Frank, aquí estoy a sus órdenes. Todos los domingos a estas horas estamos platicando de una manera muy tranquila. Recuerden que yo siempre les he dicho que la palabra tiene poder. Tú no necesitas añadirle de tu cosecha. La palabra tiene poder por sí sola. Por eso, leer y escudriñar y estudiar la Biblia nos enseña, pero nos conectamos con Dios como nos enseñaba hoy Concho a través de la oración, y eso es lo que nos lleva a una comunión más profunda, a un nivel más alto con Dios. Pero la palabra tiene poder. Esto significa que no necesitamos. Yo nunca veo en la Escritura a Jesucristo llamar al ministerio de alabanza, al ministerio de diáconos, al ministerio aquel para ayudarle a hacer sanidades. No, ¿O sí, wow. Concho? Dice así, dice, y miren, vuelvo a rectificarlo y se lo digo a todos aquí, les agradecemos y yo le agradezco montones que esta oportunidad nos den porque ustedes no saben cuánto yo he crecido, pero dice así, Lucas, yo voy aquí, Lucas, en Lucas 4, versículo 38 dice, Jesús sana a la suegra de Pedro, pero ¿por qué era sana? Dice así, entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga. ¿Qué estaba haciendo en la sinagoga Jesús? Bueno, ahí se los dejo, escriban en el comentario. Y entró en casa de Simón, Pedro, ya que después fue llamado Pedro, la suegra de Simón, tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. Ojo, y le rogaron por ella. ¿Quiénes rogaron por ella? ¿Qué hizo Jesús en ese momento? Ya, ¿qué hizo Jesús en ese momento? Entonces dice, e inclinándose hacia ella, reprendió, ojo la oración que hizo ahí, reprendió a la fiebre y la fiebre la dejó y levantándose ella al instante, pero viene lo más importante, no fue eso que hizo Jesús. Dice, ella le serviría para siempre. Wow, wow, wow. Y empató lo que hace la fe. Ese es otro tema, Concho. Ese es el tema de verdaderamente recibir un toque de gracia y salvación y vivir agradecidos con Dios. Ahí está. Ahí le paro. Ahí está. Gracias, Concho. Gracias a todos los que están acá. Cristel, desde Tabasco, únete los domingos con nosotros y nos ayudas con las citas bíblicas. Y todos están bienvenidos. Prendan las notificaciones y vamos a estar próximo domingo aquí platicando. El viernes temprano en la mañana estamos con Jonathan, un chico que Dios lo salvó de 9 años perdido en drogas. Y él habla la palabra de Dios hermosísimo. El viernes por la mañana ya estamos. Les mando un abrazo. Que Dios te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer su rostro de paz y tenga de ti misericordia. Y que esta semana sea una semana de victoria. Concho, no sé si quieres decir algo de cierre final. Bueno,
que el doblar rodillas es recibir la fe en su plenitud. Empiecen a hacerlo y yo también debo hacerlo como se debe. Doblemos rodilla y no para que se nos haga un milagro, sino para que se acrecente nuestra fe primero en nosotros y después en Sí, los demás. sí, sí. Un abrazo, chicos. Bendiciones. Nos vemos pronto. Gracias, Concho.